Buen día, amigos de Eternidad del Corazón, ¿cómo están? Dios los bendiga. Damos gracias al Señor por todo, como siempre, agradecido al Señor por todas las cosas, cada momento de nuestras vidas, cada oportunidad que nos da el Señor, en este caso, ¿cierto? Como hijos de Él, de poder dar a conocer su persona, sabiendo que todo lo que lleva este libro habla y apunta hacia nuestro Señor Jesucristo, y apunta a un rey y a un reinado, ¿no? En la cual nosotros vamos a ser copartícipes, y estamos siendo copartícipes, estableciéndolo primeramente en nuestras vidas, en nuestros corazones, echando fundamentos nuevos, ¿cierto? Cada día el Señor nos despierta con esta expectativa en nuestras vidas, y bueno, y hace un llamado, una convocatoria, ¿cierto? Así como te llama tu jefe, te llama alguien con una alguien con una responsabilidad, te llama para colaborar, ¿cierto? En lo que sea, en el trabajo, a nivel gobierno. Tal vez estás trabajando en un área gubernamental, tal vez en un área judicial, y bueno, estamos llamados para colaborar, fuimos hechos para participar y bueno, para dar a conocer las cosas, bueno, que creemos y entendemos que son buenas para nuestra sociedad, ¿no? Pero en este caso el Evangelio no es para una sociedad, sino que es para la persona en particular, ¿cierto? Es algo muy personal y es una responsabilidad en nuestras vidas, ¿cierto? No dejar que esa luz alumbre nuestro interior, ¿cierto? Y todo esto, bueno, nos va llevando cada día a una santificación en nuestras vidas, que no es algo religioso, no es algo que nos muestra de una forma, no sé, honesta, sino que es algo mucho más poderoso en nuestro interior y va revelando la persona de Cristo en nuestras vidas diariamente, ¿no? Ahí en Génesis capítulo 8, estábamos hablando un poquito sobre el diluvio hace unos días atrás, y dice Génesis capítulo 8, vamos a ver acá una parte donde, bueno, en ese tiempo, ¿cierto? Podemos saber, bueno, por causa de la maldad que había, ¿cierto? Hubo un juicio muy grande en todo el globo, en toda la tierra, y bueno, que desencadenó en un diluvio en el cual todo lo que había sido gestado por Dios, todos los seres vivos, ¿cierto? Murieron, y solamente fue un remanente que se salvó, ¿cierto? Con la ayuda de Dios, lógicamente, y con la colaboración de Noé, ¿cierto? Hoy en día podemos ver las especies que vemos de animales, ¿cierto? En la cual Dios bendijo, ¿cierto? La tierra nuevamente, y hizo una tierra nueva. Dice, entonces Dios se acordó de Noé, dice el capítulo 8, y todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el barco.
¿cierto? Esta palabra se acordó, y Dios se acordó de Noé, ¿cierto? Empezó a preparar a Noé, ¿cierto? Empezó a ocuparse de Noé, preparándolo para en pocos días poder habitar esta tierra, ¿cierto? Y dice que junto con estos animales, junto con su familia, en esa arca que tipifica al Señor, que salva, ¿no? De esta forma Dios se valió de un arca para salvar, ¿cierto? Gran parte y bien decir toda la genética que había creado en el planeta, ¿cierto? Animales, plantas. Y dice, envió un viento que soplara sobre la tierra y sobre las aguas del diluvio comenzaron a retirarse, ¿sí? Empezó a soplar un viento, las aguas subterráneas dejaron de fluir y se detuvieron las aguas torrenciales que caían del cielo. Entonces las aguas del diluvio se retiraron de la tierra en forma gradual, ¿cierto? Las aguas, ¿cierto? Qué bueno todas estas cosas, ¿no? Habla un poco, ¿no? de un interior que se fue formando en esa arca, en el cual Dios depositó toda la genética estaba ahí metida, ¿cierto? Todos los animales, ¿cierto? Estaban ahí, el ser humano, y seguramente que también muchas plantas estaban ahí, y bueno, hubo toda una preparación en ese tiempo, una convivencia en ese tiempo con esos animales, y fue preparándolo también a Noé después de un largo pregonar, ¿cierto?, sobre este diluvio, y nadie hacía caso, ¿cierto? Pero él creyó, y por medio de la construcción del arca, ¿cierto?, el mundo fue condenado por no aceptar, ¿cierto?, ese salvoconducto que Dios había hecho a través del arca, ¿cierto?, para que todo el mundo sea salvo, para que el mundo se salvara, para que el mundo se acercara a lo que el Señor estaba diciendo por boca de Noé, ¿cierto? Entonces las aguas del diluvio se retiraron de la tierra en forma gradual, y después de 150 días exactamente, 5 meses después que comenzó el diluvio, el barco se detuvo sobre las montañas de Ararat, ¿cierto? Después de 5 meses de llover y llover, el barco dice que se detuvo. 2 meses y medio más tarde, mientras las aguas seguían bajando, otras cumbres se hicieron visibles, ¿cierto? Ahí se podía divisar, ¿cierto?, ese tiempo, ¿cierto?, de cómo las aguas se iban retirando gradualmente, ¿cierto? Y Noé veía el cumplimiento de lo que le había dicho el Señor. Pasado otros 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en el barco, soltó un cuervo, el pájaro voló ida y vuelta hasta que las aguas del diluvio terminaron de secarse sobre la tierra. ¿Okay? También soltó una paloma para ver si el agua se había retirado y si la paloma podía encontrar suelo seco, pero la paloma no pudo encontrar ningún lugar donde posarse, porque el agua aún cubría la tierra. ¿Okay? Así que volvió al barco, y Noé extendió su mano y metió la paloma adentro. Entonces, de esperar otros 7 días, Noé volvió a soltar la paloma, ¿sí? Esta vez la paloma regresó a él por la tarde con una hoja de olivo fresca en su pico. Entonces Noé supo que las aguas del diluvio se habían retirado casi por completo,
esperó otros 7 días, ¿cierto? Y volvió a soltar la paloma. Esta vez el ave no regresó. Ahora Noé tenía 601 años de edad. El primer día del nuevo año, 10 meses y medio después, del comienzo del diluvio, las aguas del diluvio se habían secado de la tierra casi por completo. Noé levantó la cubierta del barco y vio que la superficie de la tierra se estaba secando. Pasaron otros 2 meses y por fin la tierra quedó seca, ¿cierto? Así que mirá todo el periodo que llevó después del diluvio, ¿cierto? Tener que seguir hasta que la tierra fue seca, ¿no? Totalmente. Entonces Dios le dijo: todos ustedes, tú y tu esposa y tus hijos y tus esposas, salgan del barco, suelta a todos los animales, las aves y los animales pequeños que corren por el suelo, para que puedan ser fructíferos y se multipliquen por toda la tierra, ¿cierto? Entonces Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos salieron del barco, y todos los animales grandes y pequeños y las aves salieron del barco, pareja por pareja. Es bonito, este relato verdaderamente es algo precioso. Luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. El Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío, calor y calor, verano, invierno, día y noche. ¿Okay? Acá, bueno, hablo un poco, ¿no? Este pasaje es muy significativo lo que dice acá en cuanto al pensamiento del corazón del Padre. Dice: nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. ¿Okay? Acá podíamos ver, dice que nunca más iba a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, ¿cierto? Y esto es muy significativo, mi hermano. Él no había una disposición, y no hay una disposición en su corazón de maldecir, como muchos por ahí alegan, y aún diciendo que Dios permite muchas cosas, permite desastres en algunas partes para que el hombre se convierta o para llamar al hombre, ¿cierto? Él dejó como colaboradores a nosotros, ¿cierto? Nosotros somos lo que tenemos que dar a conocer, tenemos la responsabilidad de dar a conocer el Evangelio, ¿cierto? Sea en la posición que estemos, como hijos de Dios tenemos que hablar y tenemos que decir. Y acá podemos ver en esta pequeña cosa cómo Dios dice que Él no está dispuesto a maldecir al ser humano, al hombre, y mucho menos a la tierra. Dice, mira, luego Noé construyó un altar, dice, y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para tal propósito, ¿cierto? Y ese sacrificio también nos está hablando del Señor Jesucristo, ¿cierto? Y fíjate vos acá, dice, al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo: ¿qué es lo que le agradó al Señor y por
qué fue la causa de que él no estaba dispuesto nunca más a maldecir la tierra ni a maldecir el hombre? Es el sacrificio mismo, es el aroma, es el agrado que él recibió por ese sacrificio, ¿cierto? Hubo una reconciliación con todas las cosas por medio de ese sacrificio en ese tiempo de Noé, ¿cierto? Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos. Mirá, fíjate, esto es muy significativo, aun cuando lo que ellos piensen o imaginen se inclinen al mal desde su niñez. Esto lo está hablando en el Viejo Testamento, fíjate vos, ¿no? Y cómo es su gracia. Él dice que nunca más iba a maldecir la tierra por causa del hombre, aunque dice sus conductas, ¿cierto?, sean malas desde su niñez. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivo, cosecha, frío, calor, verano e invierno, día y noche, ¿cierto? Entonces acá podemos ver, amado, ese compromiso del Señor de nunca más maldecir la tierra, ¿cierto? Y ese sacrificio personifica al Señor Jesucristo, ¿cierto? Tipifica al Señor Jesucristo desde esa época. Esos sacrificios eran un salvoconducto que Dios daba para que el hombre se acercara al Creador de todas las cosas, al Todopoderoso, ¿cierto? Al que todo lo hace y todo lo puede, ¿cierto? Y verdaderamente es algo asombroso cómo ese tipo de sacrificio, ¿cierto?, hacía que Dios viera un agrado en el hombre, ¿cierto? Y dijera nunca más maldecirlo, nunca más maldecir la tierra, perdón, por causa de los seres humanos. Entonces, esto es algo que Dios se ha dispuesto en su corazón, ¿cierto? Y esto es así. Y hoy en día, a través de Cristo, nosotros somos benditos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Cristo es la simiente, es la semilla espiritual. Y es una simiente que no nació del pecado, es una simiente que fue engendrado por el Espíritu dentro del vientre de María, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si hubiera sido engendrado por el hombre ya venía ya con una condición que era inclinada al mal. Entonces Dios lo que necesitaba es una persona que no tuviera relación, que no tuviera relación con el pecado, una simiente totalmente sin pecado, ¿cierto? Y así nació Jesucristo. Nosotros, al creer, ¿cierto?, en este bendito evangelio, como lo hizo Noé en su momento, a través de la fe y a través del conocimiento de su palabra, ¿cierto?, se produce un nuevo nacimiento de lo alto. Eso lo habla por allá, por San Juan 3, cuando Jesucristo habla con Nicodemo, ¿cierto? Y dice que el que naciere de nuevo, ¿sí?, ¿cierto?, sería como el viento, ¿no? Y bueno, que era necesario nacer del agua y del Espíritu, ¿cierto? Y el agua, su palabra, ¿cierto? Nosotros somos nacidos, renacidos en su palabra, ¿cierto?, por el Espíritu Santo. Son las dos cosas que van de la mano constantemente. Por ejemplo, por allá, por segunda de Pedro 2:3, habla: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra es la que nos da el nacimiento por el Espíritu, ¿cierto? Se valió, así como se valió de María para que naciera Cristo, Dios se vale de su Espíritu. Por la palabra nos da un nacimiento a una simiente incorruptible. Incorruptible. Esto estamos hablando en el Espíritu, en nuestro espíritu, ¿cierto? A través del sacrificio de Jesucristo, de su muerte y su resurrección, ¿cierto?
Entonces, por medio de esa, una vez que estamos unidos a Cristo, no hay maldición, porque no hay maldición para los que están en Cristo Jesús, ¿cierto? Y eso es muy determinante para nosotros, y es de sumo gozo, ¿cierto?, entender estas cosas. Por medio de un sacrificio nos hizo perfectos a todos los que se acercan en su nombre, ¿cierto? Esto va por Hebreos 10:14, por allá está hablando esto. Y nos guarda sin caída, dice, ¿cierto? Y nos presenta delante de Él con gran alegría. Eso habla por allá por Judas también, ¿cierto? Que Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos ante el Padre con gran alegría, con gran gozo, ¿cierto? Así que, amado, esa simiente incorruptible, eso es lo que quiere decir sin caída y perfectos, ¿cierto? Eso estamos hablando a nivel espíritu. Y a partir de estas cosas hay una herencia, ¿cierto?, que es incuestionable para nosotros. Así que cuánto gozo, amado, cuánta alegría poder dar a conocer estas cuestiones, ¿cierto? Y bueno, y acá podemos ver cómo el arca, ¿cierto?, pudo flotar y pudo salvar a esta familia y pudo salvar toda la genética de la tierra. Y esa misma agua que hizo elevar el arca, que el arca es lo que trajo salvación, esa misma agua fue la perdición para todos aquellos que no aceptaron el mensaje. Así también es Cristo, amado. Cristo no condena a nadie. Las personas se condenan solas. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy buenos para echarle la culpa a Dios o para echarle la culpa al diablo. Pero en nosotros hay una naturaleza y hay una decisión personal en la cual se manifiesta en este tiempo, ¿no? Si nosotros aceptamos a Cristo Jesús, ¿cierto?, somos salvados, somos regenerados, somos santificados. Si no aceptamos a Cristo, ya fuimos condenados, ¿ok? ¿Qué es lo que me condena a mí? ¿Mis obras? ¿Lo que yo haga mal? Para nada. Fíjate acá, aunque dice, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se inclinen al mal desde su niñez. Ni los pensamientos ni las acciones me podrán condenar una vez que creí y acepté a Jesucristo como el Señor y el Salvador de mi vida, ¿cierto? Ahora hay un proceso de vida que me va llevando y me va perfeccionando, ¿cierto? De la misma manera, siguiendo los pasos de mi espíritu que ya fue perfeccionado, fue justificado, y soy una nueva criatura en lo espiritual. Así que, amado, esta palabra nos trae esperanza, esta palabra nos trae fortaleza, esta palabra nos trae iluminación para nuestras vidas, que no por nuestras acciones o nuestros pensamientos, nuestras conductas, se determina que un espíritu es renacido, no, es por Cristo y solamente la obra redentora es la que nos habilita a nosotros a entrar en este proceso de santificación que dura toda la vida, toda la vida. Así que armate de paciencia y inquirí en la sabiduría de Cristo, escudriñá las Escrituras, no te quedes con los pensamientos, porque hoy en día hay muchas voces muy buenas, hay muchas voces muy buenas que verdaderamente nos enseñan y traen fundamentos nuevos, pero lo mejor es que nosotros podamos labrar esta tierra juntamente con el Espíritu Santo. Él puso el Espíritu Santo en nosotros, que es la unción misma habitando en nuestro ser, la que nos enseña todas las cosas. Eso habla por allá por Juan 1, verso 27. Así que, amado, te mando un gran saludo y bueno, que tengas un excelente día. Ya estaremos compartiendo más cosas en Eternidad del Corazón. Dios te bendiga.